Espero las limitaciones que esto lleva consigo y también las responsabilidades. No vamos a ocupar más tiempo en este asunto y vamos a dejar la palabra a... Lo que pasa, a veces no hay más remedio que aceptarlas y ojalá de todos modos le llegue algún eco de esta voz que quiere sumarse a esta festejo de la universidad leyendo páginas de un libro nuevo, el último libro que publiqué, que se llama Los hijos de los días y que tiene que ver un poco con un poco y un mucho, un poquito y un muchito con los temas que se han venido tratando en estas jornadas. Empezando por el título, una pequeña explicación del título, que proviene de una frase que escuché hace ya muchos años en una comunidad maya de Guatemala. Como ustedes probablemente saben, la cultura maya es la única cultura de las Américas en la que el tiempo funde el espacio. Y yo escuché decir en aquellos tiempos ya lejanos que nosotros somos hijos de los días. Y eso me quedó ahí bailando en la cabeza y terminó siendo el título del libro, que así se llama, Los hijos de los días. Porque, según aprendí en aquel entonces, fueron los días los que se echaron a caminar y ellos nos hicieron a nosotros, que así fuimos nacidos nosotros, los hijos de los días, los averiguadores, los buscadores de la vida. Y si nosotros somos hijos de los días, nada tiene de raro que de cada día brote una historia, o más de una historia, porque los científicos dicen que estamos hechos de átomos, y sus razones tendrán, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Y ahora les voy a contar algunas de esas historias nacidas de los días. Enero 11, el placer de vivir. En 1887 nació en Salta, en el norte argentino, el hombre que fue Salta, Juan Carlos Dávalos, fundador de una dinastía de músicos y poetas. Según dicen los decires, él fue el primer tripulante de un Ford T, el llamado Ford a bigote, y por los caminos venía su Ford T roncando, humeando, lento, lento venía. Las tortugas se sentaban a esperarlo y algún vecino se acercó y preocupado saludó y comentó, pero don Dávalos, a este paso no va a llegar nunca. Y él aclaró, yo no viajo por llegar, viajo por ir. Enero 26, segunda fundación de Bolivia. En el día de hoy, del año 2009, el plebiscito popular dijo sí a la nueva constitución propuesta por el presidente Evo Morales. Hasta este día, los indios no eran hijos de Bolivia, eran nada más que mano de obra. Allá por 1825, la primera constitución de Bolivia había otorgado la ciudadanía no más que al 3 o 4% de la población. Los demás, indios, mujeres, pobres, analfabetos, no fueron invitados a la fiesta. Para muchos periodistas extranjeros, Bolivia es un país ingobernable, incomprensible, inviable, inviable. Se equivocan de deberían confesar que Bolivia es para ellos un país invisible. Y eso nada tiene de raro, porque hasta el día de hoy también Bolivia había sido un país ciego de sí.
Vamos saltando de día en día y de tema en tema, sin acercarnos de las fronteras de los mapas ni de las fronteras del tiempo. Pero aquí hay otro de los relatos del libro que también tiene que ver con Bolivia. Octubre 14, una derrota de la civilización. En el año 2002 cerraron sus puertas los 8 restaurantes de McDonald's en Bolivia. Apenas 5 años había durado esta misión civilizadora. Nadie la prohibió, simplemente ocurrió que los bolivianos no es que le dieran la espalda, los bolivianos se negaron a darle la boca. Y estos ingratos, los bolivianos, se negaron así a reconocer el gesto de la empresa más exitosa del planeta, que había tenido la gentileza de honrar al país con su presencia. El amor al atraso fue el que impidió que Bolivia se pusiera al día con la comida chatarra y los vertiginosos ritmos de la vida moderna. Las empanadas caseras derrotaron al progreso. Los bolivianos siguen comiendo sin apuro, en lentas ceremonias, tosudamente apegados a los antiguos sabores nacidos en el fogón familiar. Se ha ido para nunca más volver. La empresa que en el mundo entero se dedica a dar felicidad a los niños, a echar a los trabajadores que se sindicalizan y a multiplicar a los gordos. La realidad pinta naturalezas muertas. Las catástrofes se llaman naturales, como si la naturaleza fuera el verdugo de toda víctima. Mientras tanto, el clima se vuelve loco de remate y nosotros también. Hoy es el Día del Medio Ambiente, hoy junio 5. Un buen día para celebrar la nueva constitución de un país llamado Ecuador, que en el año 2008, por primera vez en la historia de la humanidad, reconoció a la naturaleza como sujeto y fuente de derecho. Suena raro esto de que la naturaleza tenga derechos, como si fuera persona. En cambio suena de lo más normal que las grandes empresas de los Estados Unidos tengan derechos humanos. Y los tienen. Los tienen por decisión de la Suprema Corte de Justicia desde el año 1886. Las corporaciones norteamericanas tienen derechos humanos. O sea, que si la naturaleza fuera banco, ya la habrían salvado. Abril 12, la fabricación del culpable. Un día como hoy, del año 33, día más, día menos, Jesús de Nazaret murió en la cruz. Sus jueces lo condenaron por incitación a la idolatría, blasfemias y superstición abominable. Unos siglos después, los indios de las Américas y los herejes de Europa fueron condenados por esos mismos crímenes, exactamente los mismos, y en nombre de Jesús de Nazaret se les aplicó castigo de azote, horca o fuego. Marzo 17, ellos supieron escuchar. Carlos y Gudrun Lenkersdorf habían nacido y vivido en Alemania. En el año 1973, estos ilustres profesores viajaron en Asia y entraron al mundo maya, a una comunidad tojolabal, y un día como hoy se presentaron diciendo: venimos a aprender. Los indígenas callaron hasta que al rato alguno explicó ese silencio. Es que es la primera vez que alguien nos dice eso. Y aprendiendo se quedaron allí, Gudrun y Carlos, durante años de años. De la lengua maya aprendieron que no hay jerarquía que separe al sujeto
del objeto, porque yo bebo el agua que me bebe y soy mirado por todo lo que miro. Y así aprendieron a saludar de mala manera, a saludar así: yo soy otro tú, tú eres otro yo. Octubre 12, el descubrimiento. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo, y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Primero, a propósito de la guerra contra el terrorismo, parece que estamos en guerra contra el terrorismo, todo el tiempo nos dicen que estamos en guerra contra el terrorismo, y uno se pregunta, pero ¿y cómo son los terroristas? ¿Quiénes son? Bueno, pues en julio 1 del año 2008 hubo un terrorista menos, porque en ese día de ese año, julio 1, año 2008, el gobierno de los Estados Unidos decidió borrar a Nelson Mandela de la lista de terroristas peligrosos para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Durante 60 años, el africano más prestigioso de todos, el africano más prestigioso del mundo, había integrado ese tenebroso catálogo, que a mí me parece que muy serio no es, porque si este es el arquetipo del terrorista, sí, no sé, no es por burlarme, ni mucho menos. Si lo dicen quienes lo dicen, digamos que no hay razón. Yo tengo la sospecha de que sería más serio celebrar el día contra el terrorismo, que es septiembre 11, Día Mundial contra el Terrorismo, celebrarlo con carteles pegados en todos los rincones del mundo, por todas partes, carteles pegados que digan: se busca a los secuestradores de países, se busca a los estranguladores de salarios y a los exterminadores de empleos, se busca a los violadores de la tierra, a los envenenadores del agua y a los ladrones del aire, se busca a los traficantes del miedo. Este otro relato, que es de septiembre 15, tiene un título conmovedor. Yo cada vez que lo leo, como decimos en el sur, se me pianta un lagrimón, porque es realmente un título conmovedor. Se titula Adopte un banquerito. En el año 2008 se fue a pique la bolsa de Nueva York. Días histéricos, días históricos. Los banqueros, que son los más peligrosos asaltantes de bancos, habían desvalijado sus empresas, aunque jamás fueron filmados por las cámaras de vigilancia y ninguna alarma sonó. Y ya no hubo manera de evitar el derrumbe general. El mundo entero se desplomó y hasta la luna tuvo miedo de perder su trabajo y verse obligada a buscar otro cielo. Los magos de Wall Street, expertos en la venta de castillos en el aire, robaron millones de casas y de empleos, pero un solo banquero, apenas uno, fue a la cárcel. Y cuando sus colegas imploraron a gritos una ayudita por amor de Dios, recibieron, por mérito de sus afanes, la mayor recompensa jamás otorgada en la historia de la humanidad. Ese dineral
hubiera alcanzado para dar de comer a todos los hambrientos del mundo, con postre incluido, de aquí a la eternidad, pero a nadie se le ocurrió la idea. Yo estoy metido en una guerra imposible contra la inflación palabraria, porque los economistas aborrecen con razón, tienen mucho pánico de la inflación monetaria, pero yo, que nací, crecí en América Latina, sé por experiencia que más peligrosa que la inflación monetaria es la inflación palabraria. O sea que yo trato de decir cada vez más con menos y de suprimir las palabras que no sean mejores que el silencio. Y por eso los textos que escribo, los relatos, las historias que cuento, tienen cada vez menos palabras. Edición corregida y disminuida, no aumentada. Y entonces, por ejemplo, yo estuve trabajando mucho sobre la biografía de este señor, quería rendir homenaje. Y bueno, terminó reducida a 6 líneas nada más, pero él merecía mucho más. Mayo 23, la fabricación del poder. En 1937 murió John D. Rockefeller, dueño del mundo, rey del petróleo, fundador de la Standard Oil Company. Había vivido casi un siglo. En la autopsia no se encontró. Este es un homenaje a la comunidad internacional y también una tentativa de ayudar a comprender por qué siempre fracasan las reuniones cumbres. Ustedes se enteran por los diarios que hay una reunión cumbre en el mundo cada 10 días, 15 días. Y bueno, después, ¿qué pasa con esa reunión cumbre? Pues no pasa nada, todas las reuniones cumbres fracasan. Y esta es una tentativa de comprender, de tratar de entender por qué fracasa. El cocinero convocó al ternero, al lechón, al avestruz, a la cabra, al venado, al pollo, al pato, a la liebre, al conejo, a la perdiz, al pavo, a la paloma, al paisano, a la merluza, a la sardina, al bacalao, al atún, al pulpo, al camarón, al calamar y hasta el cangrejo y la tortuga. Que el cangrejo y la tortuga fueron los últimos en llegar. Y cuando estuvieron todos reunidos, el cocinero explicó: los he reunido para preguntarles con qué salsa desean ser comidos. Entonces alguno de los invitados murmuró: yo no quiero ser comido de ninguna manera. Y el cocinero dio por finalizada la reunión. Septiembre 28. Receta para tranquilizar a los lectores. Hoy, septiembre 28, es el Día Internacionalmente consagrado al derecho humano a la información. Y quizás sea oportuno recordar que un mes y pico después de las bombas atómicas que aniquilaron Hiroshima y aniquilaron Nagasaki, el diario The New York Times, uno de los más prestigiosos del mundo, quizás el más prestigioso de todos, desmintió los rumores que estaban asustando a la humanidad. El 12 de septiembre de 1945, este diario publicó en primera página un artículo firmado por su redactor de temas científicos, William Lawrence. El artículo salía al encuentro de las versiones alarmistas y aseguraba que no había ninguna radioactividad en esas ciudades arrasadas y que la tal radioactividad no era más que una mentira de la propaganda japonesa. Gracias a esta revelación, Lawrence ganó el premio Pulitzer. Tiempo después se supo que él cobraba 2 salarios mensuales. El New York Times le pagaba uno y el otro corría por cuenta del presupuesto militar de los Estados Unidos.
no lo pasaba tan mal este periodista. Yo sé que hay periodistas que no llegan a fin de mes, pero a este redactor científico del New York Times le iba bastante bien en la vida. Claro, le iba bastante bien en la vida porque probaba que no había radioactividad en 2 ciudades que todavía están enfermas de radioactividad muchos años después. O sea, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Se puede llegar al éxito de 1000 maneras, pero sobre todo mintiendo en un mundo al revés, donde se recompensa la mentira y se castiga la verdad. Y de eso ya se encargó los medios de comunicación, que muchas veces actúan como miedos de comunicación. Como en abril 11, día de hoy, abril 11 del año 2002, un golpe de Estado convirtió al presidente de los empresarios en presidente de Venezuela. Poco le duró la gloria. Un par de días después, los venezolanos, volcados a las calles, restituyeron al presidente elegido por sus votos. Las grandes televisoras y las radios de mayor difusión de Venezuela habían celebrado el golpe de Estado, pero no se enteraron de que la pueblada había devuelto a Hugo Chávez a su legítimo lugar. Por tratarse de una noticia desagradable, los medios de comunicación no la comunicaron. La parecida, solo que antes, un tiempito antes, en 1815. En el día de hoy, febrero 24 de 1815, Napoleón Bonaparte inició su fuga de la isla de Elba, donde estaba preso, y poco después, en tierra firme, emprendió su viaje a la reconquista del trono de Francia. Napoleón marchaba paso a paso, día tras día, acompañado por una tropa creciente, mientras el diario Le Moniteur Universel, que había sido su órgano oficial, aseguraba que los franceses estaban locos de ganas de morir defendiendo al rey Luis XVIII y llamaba a Napoleón violador a mano armada del suelo de la patria, extranjero fuera de la ley, corso audaz, odioso opresor, usurpador, traidor, plaga, jefe de bandoleros, y anunciaba: este será su último acto de locura. Pero por fin el rey huyó, nadie murió por él, y Napoleón se sentó en el trono sin disparar ni un solo tiro. A partir de entonces el mismo diario pasó a informar que la feliz noticia de la entrada de Napoleón en la capital ha provocado una explosión súbita y unánime. Todo el mundo se abraza, las vivas al emperador llenan el aire y en todos los ojos hay lágrimas de alegría celebrando el regreso del héroe de Francia. El mismo diario. Agosto 25. ¿Por qué uno se pregunta en este mundo al revés, que tiene la cabeza en los pies? Uno se pregunta algunas cosas que han sido y siguen siendo mal respondidas, o que no son respondidas en absoluto. Como por ejemplo, ¿quién liberó a París? Para ayudar a que se sepa quién liberó a París. Escribí este relato situado en agosto 25, que se llama El rescate de la ciudad prisionera. Al amanecer de este día de 1944, París enloqueció. La ocupación nazi había terminado. Los primeros tanques y carros blindados habían entrado unas horas antes. El gentío se preguntaba, ¿quiénes son? ¿Son americanos? Pero los nombres de esos tanques y esos blindados, torpemente escritos con pintura blanca, decían Guadalajara, Ebro, Teruel, Brunete, Madrid, Don Quijote, Durruti,
Los primeros liberadores de París fueron los republicanos españoles. Vencidos en su tierra, se habían batido por Francia. Ellos creían que después España sería rescatada. Se equivocaron. Lo mismo con otra pregunta: ¿quién conquistó la Luna? ¿Quién fue el verdadero conquistador de la Luna? Julio XXI, el otro astronauta. En el día de hoy de 1969, los diarios del mundo entero dedicaron su primera página a la foto del siglo. Los astronautas habían caminado por la Luna a paso de oso y habían marcado en ella las primeras huellas humanas. Pero el principal protagonista de la hazaña no recibió la felicitación que merecía. Wernher von Braun había inventado y lanzado esa nave espacial después de poner en órbita el primer satélite norteamericano. Antes de emprender la conquista del espacio por cuenta de los Estados Unidos, von Braun había llevado adelante la conquista de Europa por cuenta de Alemania. Este ingeniero oficial de la CSS era el científico preferido de Hitler. Pero al día siguiente del fin de la guerra, supo pegar un prodigioso salto y cayó parado a la otra orilla de la mar. Su patria nueva, se hizo devoto de una secta evangélica de Texas y puso manos a la obra en el laboratorio espacial. Otra pregunta: ¿quién hizo la primera reforma agraria en América? Septiembre 10. Ocurrió en 1815, cuando el Uruguay todavía no era país, ni se llamaba así. En el día de hoy, en nombre del pueblo alzado, José Artigas expropió las tierras de los malos europeos y peores americanos y mandó que se repartieran. Fue la primera reforma agraria de América, medio siglo antes que Lincoln y un siglo antes que Emiliano Zapata. Proyecto criminal, clamaron los ofendidos, mientras Artigas advertía: los más infelices serán los más privilegiados. 5 años después, Artigas, derrotado, marchó al exilio y en el exilio murió. Las tierras repartidas fueron arrebatadas a los más infelices, pero la voz de los vencidos sigue diciendo, misteriosamente sigue diciendo: Naides es más que Naides. Junio 26, el reino del miedo. Hoy, junio 26, es el día contra la tortura. Por trágica ironía, la dictadura militar del Uruguay nació al día siguiente, en 1973, y convirtió al país entero en una gran cámara de torturas. Los suplicios servían poco o nada para arrancar información, pero eran muy útiles para sembrar el miedo, y el miedo obligó a los uruguayos a vivir callando o mintiendo. En el exilio recibí, en la costa catalana donde vivía, unas cuantas cartas anónimas. Con frecuencia me llegaban, no sé cómo se sabía la dirección, cartas anónimas. Y una de esas cartas anónimas, que no olvidaré jamás, porque era el perfecto resumen de aquellos años sucios de miedo, esa carta decía: es jodido mentir y es jodido acostumbrarse a mentir, pero peor que mentir es enseñar a mentir, y yo tengo 3 hijos. Febrero 16, el Plan Cóndor. Macarena Gelman fue una de las muchas víctimas del Plan Cóndor, que así se llamó el mercado común del terror articulado por las dictaduras militares sudamericanas.
La madre de Macarena estaba embarazada de ella cuando los militares argentinos la enviaron al Uruguay por algún intercambio de favores. La dictadura uruguaya se hizo cargo del parto, mató a la madre y regaló a la hija recién nacida a un jefe de policía. Ahora Macarena no consigue recordar ni una sola noche de paz en toda su infancia. Ella dormía atormentada por la pesadilla que se repetía y se repetía, noche tras noche. Unos hombres armados hasta los dientes se metían en su cuarto buscándola y ella se escondía bajo las frazadas y despertaba llorando. Macarena no entendía esa pesadilla inexplicable hasta que conoció, hasta que muchos años después conoció la verdadera historia de su vida y supo quién había sido su madre, de la que nada sabía, una militante del movimiento estudiantil argentino, perseguida por la cacería militar que por fin la había atrapado y la había enviado a la muerte. Y recién entonces, ya crecida, ya mujer, Macarena descubrió que allá en la infancia ella había soñado los pánicos de su madre, que en el vientre la estaba modelando mientras huía de esos hombres armados hasta los dientes. Febrero 14. Hay más de un relato en el libro sobre niños robados. En el caso de la dictadura militar argentina, más o menos se sabe, por lo menos hay mucha gente que sabe que esa dictadura robó más de 500 niños en años recientes, que fueron botín de guerra, los niños que fueron botín de guerra. Pero en cambio no se sabe, es raro que se sepa, que muchos niños robó durante mucho más tiempo la prestigiosa democracia australiana, con permiso de la ley y con aplausos del público. En el año 2008 el primer ministro de Australia pidió perdón a los indígenas, a la población indígena, despojados de sus hijos durante más de un siglo, porque las agencias estatales y las iglesias habían secuestrado a muchísimos niños y los habían distribuido entre las familias blancas para salvarlos de la pobreza y de la delincuencia y para civilizarlos, para blanquear a los negros, como decían. Y otros niños robados, que no viene mal mencionar aquí, esta noche y todas las otras noches. El coronel Antonio Vallejo Nájera, psiquiatra supremo en la España del generalísimo Francisco Franco, lo tenía claro. Él había sentenciado: el marxismo es la máxima forma de patología mental. El psiquiatra había estudiado en las cárceles a las madres republicanas y había comprobado que tenían instintos criminales para defender la pureza de la raza ibérica amenazada por la degeneración marxista y la criminalidad materna. Miles de niños recién nacidos o de muy corta edad, hijos de padres republicanos, fueron secuestrados y arrojados a los brazos de otras familias. ¿Quiénes fueron esos niños? ¿Quiénes son tantos años después? No se sabe. La dictadura franquista inventó documentos falsos que les borraron las huellas y dictó orden de olvidar. Robó los niños y robó la memoria. Y también robó, entre otras cosas, una patria, la patria saharaui. Abril 19. De los hijos de las nubes. En el día de hoy, de 1987, el Reino de Marruecos culminó la construcción del muro que atraviesa el desierto del Sáhara, de norte a sur, en tierras que no le pertenecen. Este es el muro más extenso del mundo.
en tierras usurpadas que Franco regaló a la monarquía marroquí. Muchas veces las Naciones Unidas han confirmado el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y han apoyado un plebiscito para que la población del Sáhara Occidental pueda decidir su destino. Pero el Reino de Marruecos se ha negado y se sigue negando, y esa negativa equivale a una confesión. Negando el derecho de voto, Marruecos confiesa que ha robado un país. Desde hace 40 años los saharauis esperan. Están condenados a pena de angustia perpetua y de perpetua nostalgia. Ellos se llaman hijos de las nubes, porque desde siempre persiguen la lluvia y también persiguen la justicia, más esquiva que el agua en el desierto. Agosto 30, Día de los desaparecidos, los muertos sin tumbas, tumbas sin nombre, las mujeres y los hombres que el terror tragó, los bebés que solo han sido botín de guerra. También desaparecidos son los bosques nativos, las estrellas en la noche de las ciudades, el aroma de las flores, el sabor de las frutas, las cartas escritas a mano, los viejos cafés donde había tiempo, calle, el derecho a caminar, el derecho a respirar, los empleos seguros, las jubilaciones seguras, las casas sin rejas, las puertas sin cerradura, el sentido comunitario y el sentido común. En este libro, como en otros, pero sobre todo en Los Ecos de los 10, me encanta poder ayudar a difundir cosas que no se conocen mal, no se conocen poco, o por mentiras convertidas en verdades oficiales, en este mundo mentiroso, que tiene numerosos mentirólogos especializados en la faena. Por ejemplo, que hubo un día en que México invadió a los Estados Unidos. Marzo 9, en la madrugada de hoy del año 1916, Pancho Villa atravesó la frontera, incendió la ciudad de Columbus, mató a algunos soldados, se llevó unos cuantos caballos y municiones, y al día siguiente regresó a México para contar su hazaña. Esta fugaz incursión, una invasión que duró un día y medio, de los jinetes de Pancho Villa, fue la única invasión que los Estados Unidos sufrieron en toda su historia. En cambio, este país ha invadido y sigue invadiendo a casi todo el mundo. Desde 1947 su Ministerio de Guerra se llama Ministerio de Defensa y su presupuesto de guerra se llama Presupuesto de Defensa. El nombre es un enigma más indescifrable que el misterio de la Santísima Trinidad. Un raro caso de tortura, sea en este mundo loco, ocurrió en junio 14 de 1998, un acto de cordura, raro, rarísimo. La Asamblea General de Francia aprobó una ley que reducía a 35 horas la jornada semanal de trabajo. Trabajar menos, vivir más. Tomás Moro lo había soñado en su utopía, pero hubo que esperar 5 siglos para que por fin una nación se animara a cometer semejante acto de sentido común, porque al fin y al cabo, ¿para qué sirven las máquinas si no es para reducir el tiempo de trabajo humano, y ampliar
espacios humanos de libertad? ¿Por qué el progreso tecnológico tiene que regalarnos desempleo y angustia? Por una vez al menos hubo un país que se atrevió a desafiar semejante sin razón, pero poco duró la cordura. La ley de las 35 horas murió a los 10 años. En este mundo al revés, estamos en guerra contra los pobres y no contra la pobreza. Octubre 17, guerras calladas. Hoy es el día contra la pobreza. Octubre 17. La pobreza no estalla como las bombas ni suena como los tiros. De los pobres sabemos todo. En qué no trabajan, qué no comen, cuánto no pesan, cuánto no miden, qué no tienen, qué no piensan, qué no votan, en qué no creen. Solo nos falta saber por qué los pobres son pobres. ¿Será porque su desnudez nos viste y su hambre nos da de comer? Algo sobre la ciencia, que está también bastante peleada con el sentido común. Noviembre 1, cuidado con los bichos. En 1986, la peste de las vacas locas golpeó a los británicos y más de 2 millones de vacas sospechosas de contagiosa demencia fueron castigadas con la pena capital. En 1997, la gripe del pollo, difundida desde Hong Kong, sembró el pánico y condenó a 1,5 millones de aves a la muerte precoz. En el año 2009 estalló en México y en Estados Unidos la gripe porcina y el planeta entero tuvo que enmascararse contra la peste. Millones de cerdos, no se sabe cuántos, fueron sacrificados por toser o por estornudar. ¿Quién tiene la culpa de las pestes humanas? Los animales. Así de simple. En cambio,